Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Amén. Hoy les quiero hablar de algo que Dios hace días me ponía en el corazón y es del espíritu de Amalek. Sé que muchos por ahí lo conocen. Deuteronomio 25, versículo 17. Comienza la escritura a relatar lo que este espíritu en su momento hizo, o este pueblo que fue en lo natural un pueblo que tenía conceptos antidios, era un pueblo que se oponía a que Israel llegase a conquistar la tierra prometida, pero hoy en día esto se mueve como un espíritu de tenerte en lo que Dios ha establecido para tu vida. Deuteronomio 25, 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por cuanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Amén. Como le decía, cuando usted va a la escritura en Deuteronomio 25 se encuentra que Amalek era un pueblo en lo natural que existía, era un pueblo que se lo opuso al pueblo de Israel para que no siguiesen avanzando. Había una palabra de Dios que habilitaba al pueblo de Israel a salir de Egipto, había un tiempo marcado, había una palabra profética que se estaba cumpliendo en Israel y era de que salía de Egipto y tenía que llegar a la tierra prometida. Pero cuando Israel comenzó a caminar, cuando Israel comenzó a avanzar, cuando Israel comenzó a ver el cumplimiento de esta palabra, se le levantó este enemigo llamado Amalek, se le levantó este pueblo. Y este pueblo tiene algo característico que lo vamos a ir viendo, y es que no lo atacó a Israel cuando estaba en el momento más fuerte, no atacó a Israel por los lados donde estaba más fortalecido, no atacó a Israel en las áreas que tenía fortalecidas, sino que en realidad atacó a Amalek, dice, por la retaguardia. Diga conmigo, por la retaguardia. Dice, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Este personaje, este espíritu que hoy en día opera, ¿no es cierto?, de parte del rey tinieblas, es un personaje que en cierta manera viene a atacarte, viene a oponerse en tu camino, viene en cierta manera a querer frenar lo que Dios ha hablado en tu vida, pero no te va a venir por el lado que más lo identifiques vos, no te va a venir por el área más fuerte que vos tengas en tu vida, no te va a venir de frente, sino que te va a venir por detrás. Es un espíritu traicionero, es un espíritu que se comporta como alguien traicionero, es un espíritu que en cierta manera merodea. La palabra de Dios allí, que ahora lo vamos a leer en Samuel 30, versículo 1 al 8, habla de que también Amalek en su tiempo atacó al rey David cuando estaban con sus soldados. Y dice que David habló y dijo, perseguiré a estos merodeadores. Entonces habla de que Amalek es un espíritu que merodea. Y cuando uno va a buscar la definición de merodeador, dice, es alguien que anda por los alrededores de un lugar, en especial si se hace con malas intenciones buscando algo. Amén. Entonces, la palabra de hoy nos habla de un espíritu llamado Amalek que anda merodeando tu vida, que anda merodeando tu familia, que anda merodeando tus hijos, que anda merodeando tu economía, que anda merodeando, anda dando vuelta para ver por dónde te puede entrar. Anda buscando esas brechas en el ámbito espiritual que hay en tu vida. Anda buscando esas brechas, esas áreas, esas puertas abiertas que pueden haber en tu vida. Y viene generalmente cuando estás más cansado. Y viene generalmente cuando estás fatigado. A veces en la vida de cada uno, a veces
veces hay momentos en donde las fuerzas se nos van acabando, hay momentos en donde las fuerzas se nos van agotando. Entonces es ahí cuando aparece este personaje. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza para atacarte cuando vos estás en la plenitud, porque no tiene la fuerza o no tiene la capacidad de atacarte cuando vos estás conectado directamente con el cielo, cuando vos levantás tus manos, cuando vos estás en oración, cuando vos estás encendido, cuando vos en cierta manera estás siendo uno con Cristo. Él no puede entrar, Él no puede atacarte, Él no puede frenarte en tu caminar. Por eso es un espíritu que Dios nos enseña hoy, que busca tus áreas más débiles. Tal vez tus áreas más débiles es la economía y te va a atacar por la economía. Tal vez tus áreas más débiles va a ser, no sé, las áreas sexuales y te va a atacar por las áreas sexuales. Tal vez va a ser tu matrimonio y así. Cada área, dice la palabra que este merodeador anda buscando, anda girando alrededor de tu vida, anda girando alrededor de tu vida, pero no con buenas intenciones. Dice que merodear es andar por los alrededores de un lugar, en especial si se hace con mala intención. Diga conmigo, este espíritu tiene malas intenciones. Entonces, Amalek tiene la intención de ¿qué? De frenarte, de estancarte, de llevar cautiva a tus generaciones, si es posible. Por eso, en cierta manera, viene constantemente, a diario, anda merodeando. ¿Para qué? Para poder encontrar el lugar por donde entrar y efectivamente producirte un daño. Por donde poder entrar y efectivamente estancar tu fe. Por donde entrar y efectivamente robarte la confianza en Dios. Por donde entrar y efectivamente darte un golpe tan certero que vos ya digas, en cierta manera, yo no voy a alcanzar lo que Dios dijo que iba a alcanzar. Entonces se te van las fuerzas para orar, entonces se te van las fuerzas para congregarte, entonces se te van las fuerzas para buscar de Dios, entonces ya no le crees a Dios, entonces te comenzás a enfriar y tantas cosas que Amalek produce en la vida de cada uno. Y cuando nos damos cuenta, creemos que en cierta manera es algo que nosotros creemos, pero lo que no te estás dando cuenta es que estás bajo ataque, del reino de tinieblas, que lo único que está haciendo es frenarte, es frenar tu generación, es frenar tu vida, porque la palabra de Dios nos enseña que si el reino de tinieblas logra frenar a un hombre, a una mujer, no tan solo frenará a una familia, sino que frenará generaciones, frenará en cierta manera aquello que Dios tiene preparado para tus hijos, frenará en cierta manera aquello que Dios tiene preparado para tus nietos, para tus bisnietos. Amén. Entonces, Amalek dice que salió. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Amalek va a atacar a una persona que está en cierta manera caminando en lo que Dios le ha dicho. Amalek va a venir y va a querer detener y estancar a una persona, a un ministerio, a una ciudad, a una familia que está caminando en lo que Dios le ha dicho que tiene que caminar. Israel estaba caminando hacia la tierra prometida. Israel ya había pasado el Mar Rojo. Israel estaba siguiendo a su líder y dice que Amalek le sale en el camino. Y cuando Amalek le sale en el camino, tienen que confrontarlo, tienen que comenzar a librar una de las primeras batallas que se le presentó al pueblo de Israel en el desierto. Y dice que Moisés recibe una estrategia de parte de Dios, y es que él tenía que subir al monte, y mientras él estaba orando en el monte, mientras él estaba con la vara de Moisés en el monte, con las manos altas, levantando intercesión, dice que en lo natural Josué, aquel general que él tenía, dice que libraba en lo natural batalla contra Amalek, y sucedía algo interesante, que mientras Moisés mantenía su intercesión fuerte, mientras Moisés levantaba sus manos, sostenía en alto sus manos, dice que Israel ganaba, pero cuando Moisés se fatigaba y sus manos decaían, dice que Amalek ganaba. Esto nos demuestra que en cierta manera, cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros hemos bajado el nivel de intercesión, cuando nosotros hemos bajado el nivel, en cierta manera, de lo que veníamos haciendo a diario para la vida de Dios, para alimentarnos de la vida de Dios, va a ser la oportunidad perfecta y Amalek va a comenzar a ganar terreno. Amalek va a comenzar a ganar terreno en nuestra familia. Amalek va a comenzar a naturalizar sus planes. Amalek va a comenzar a producir muerte. Amalek va a comenzar a producir primeramente muerte física, muerte espiritual y luego muerte física si puede. Amalek va a traer estragos en tu economía. Amalek va a traer en cierta manera dificultades en tu andar diario. Entonces la palabra dice que mientras Moisés se mantenía en el monte orando y con las manos levantadas,
dice que Israel vencía, pero cuando bajaba la mano, Amalek prevalecía. Entonces, dice que subió Aarón y Hur, dos varones, y le sostuvieron la mano a Moisés para que no se cansara. Y comenzó en esa manera a pelear Josué hasta que exterminó a Amalek, hasta que ese día la batalla fue de Israel. ¿Qué nos está enseñando esto? Que muchas veces sucede, a veces llevándolo esto al plano del hogar, que tal vez el hombre o la mujer está activa en intercesión, el hombre o la mujer en cierta manera está orando por sus generaciones, está orando por todo lo que Dios le ha mandado, pero cuando llega un momento es tan fuerte la batalla que sus brazos comienzan a decaer, pero Dios dice que allí apareció Aarón y Hur para sostenerle su mano. ¿Qué está enseñándonos? Que en esta mañana una estrategia para poder comenzar a vencer a Amalek es que en cierta manera tenés que apoyar. Cuando el hombre y la mujer de Dios se levantan en el matrimonio en intercesión, Amalek no podrá tocar tus generaciones. Cuando el hombre y la mujer se levantan en intercesión, Amalek no podrá entrar en tu hogar. Pero cuando hay una disfunción, cuando solamente hay uno peleando la batalla, tarde o temprano esa persona comenzará a sentir cansancio, bajará su mano y ya no tendrá ganas de interceder. Tarde o temprano comenzará a vivir esa consecuencia y dirá, ¿para qué voy a seguir orando si las cosas siguen avanzando, si las cosas siguen sucediendo? Entonces, la palabra de Dios dice que cuando estaba cansado y trabajado, no tuvo ningún temor de Dios. Este espíritu o este ámbito que se suelta de Amalek no tiene ningún temor de Dios, no le interesa tu vida. Lo único que interesa es desenfocarte. Lo único que le interesa es robarte la confianza en Dios. Lo único que le interesa en cierta manera es traer destrucción. No te tiene respeto, no le tiene respeto a Dios. Entonces, por eso Dios le dice y escribe en Deuteronomio 25, acuérdate de lo que te hizo Amalek cuando salió en el camino. Y cuando Dios te dé descanso, destruye a Amalek completamente de tu vida. Entonces Dios en esta mañana, como pueblo de Dios, nos está mandando a levantarnos en intercesión, a levantar la guardia, porque Amalek anda merodeando tu vida y Amalek busca llevar cautiva a tus generaciones. Vamos a Samuel 30, 1 Samuel 30, versículo 1. Y dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido a Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con lo suyo a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y su mujer y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces alzaron David y la gente con el que estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelec, yo te ruego que me acerques el éfod, y Abiatar le acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y librarás a los cautivos. Miren, en esta historia, cuando está allí David en Siclag, en la ciudad que estaba de los filisteos, sucede que lo ataca también Amalek, por causa de que Amalek nunca fue exterminado, por causa de que nunca se cumplió lo que Moisés había mandado al pueblo de que cuando conquistaran la tierra prometida, exterminaran a Amalek. Amalek siempre fue un dolor de cabeza para Israel. Amalek siempre fue un dolor de cabeza para el pueblo de Dios. Entonces, hasta el punto que llegamos a la temporada o al tiempo de que David todavía no era rey, pero ya estaba en Hebrón, ya estaba en cierta manera con un grupo de soldados que lo seguían. Entonces, David, por causa de que lo perseguía Saúl, se tuvo que ir hacia el lado de los filisteos, hacia la tierra hacia donde estaban los enemigos de Dios. Ahora, qué interesante esto. ¿Por qué? Porque David vivía en Siclag, pero David había salido a hacerle la guerra y David se había puesto en la fila de los filisteos, que los filisteos estaban en orden para atacar a Israel. Entonces, David estaba en un lugar que no debía estar. Diga conmigo, David estaba en un lugar en donde no debía estar.
David no debía estar, y David estaba formando sus soldados junto con el ejército enemigo de Israel. Entonces dice que en cierta manera cuando lo ven los filisteos, que le habían permitido vivir en la tierra de David, le dice, no, ¿sabes qué? Saca a David, saca a su ejército, ¿por qué no vas a hacer cosa que cuando estemos en la batalla, se vuelva a favor de su rey, de Israel, y nos termine matando? Entonces dice que le dijeron a David que volviese a su tierra. Y cuando David vuelve, se encuentra que su ciudad, o la ciudad donde estaban su mujer y sus hijos, había sido destruida, había sido quemada, y sus hijos y su mujer habían sido cautivos. Entonces, dice la palabra de Dios que los de Amalek habían invadido la ciudad de David mientras David estaba desenfocado, mientras David estaba en un lugar que no debía estar, mientras David estaba haciendo una batalla que no debía pelear. Por eso justamente Dios no permitió y dijo que los filisteos lo volvieran atrás, porque David no podía pelear contra Israel. David era parte de Israel. Entonces, ¿esto qué tiene que ver conmigo, pastor? Que muchas veces cuando estamos desenfocados, cuando estamos haciendo peleas que en cierta manera Dios no nos mandó a hacer, cuando hemos levantado batalla en lo espiritual que Dios no nos mandó a hacer, cuando en cierta manera estamos haciendo, llevando o realizando planes que Dios no nos mandó a hacer, corremos el riesgo de descuidar. Y dice que cuando vino Amalek, encontró la ciudad donde simplemente habían mujeres y niños. Dice que David no se habla de que había dejado soldados cuidando la ciudad. No se habla de que había dejado un batallón o algo previendo que alguien podía atacarlo. Estaba tan confiado en esa área, estaba tan confiado en que nadie podía tocar esa ciudad. Dice que llevó todo su ejército a una batalla donde jamás había tenido que estar. Y cuando vuelve, ve la consecuencia de esa decisión equivocada, ve la consecuencia de esa decisión de estar en un lugar donde Dios no lo había mandado. Entonces Amalek dice que lo que hizo fue quemar la ciudad y llevarse cautivo a su mujer y a sus hijos. Esto que nos habla en el mundo espiritual, que Amalek va a venir y va a atacar tus áreas vulnerables, como le hablaba hace un rato. Va a atacar las áreas que tal vez vos crees que son más fuertes, pero las has descuidado. Tal vez tu familia, tal vez tu economía, las áreas donde vos decís, no, pero acá no va a pasar nada, yo la tengo refortalecido, la tengo reclara. Resguardá, poné atalaya, orá, levantá intercesión, no baje la guardia, porque el enemigo anda merodeando, el enemigo anda dando vuelta buscando el área que cuando vos te sientas más confiado va a ser el golpe más certero que te va a dar. Amén. Y dice la palabra que se habían llevado a todo cautivo. Entonces estaban en un gran problema, porque se habían llevado cautivo. Y en lo espiritual, la cautividad habla de que podés tener pérdida en la familia, se pueden llevar cautivos. Tal vez ya no estamos en los tiempos de guerra, pero esto habla que por descuidar tu familia, que por descuidar la intercesión, que por descuidar la vida en Dios, tal vez tus hijos están siendo cautivos a lugares donde no debían estar. Tus hijos están siendo entregados y puestos en lugares donde no debían estar. Tus hijos están comenzando a tener una vida apartada de Dios. Tus hijos están comenzando a sufrir la consecuencia de que un día descuidaste, de que un día dejaste de ser ese hombre, esa mujer que Dios había puesto para resguardar tu familia, que había puesto para resguardar una generación. Entonces cuando vos dejás y comenzás a bajar la guardia, tu familia, tu vida comienza a sufrir consecuencias. Y dice que entraron en una amargura tan grande que no les quedaron ganas de llorar. Dice que era tan grande la amargura que tenían por la pérdida que habían sufrido, que dice que incluso comenzaron a hablar de apedrear a David. Entonces fíjense en cómo es esto, que cuando Amalek ataca y da un golpe tan certero y da un golpe tan fuerte como esto de la cautividad, comenzamos totalmente a desenfocarnos y comenzamos a entrar en un ámbito donde Dios no había querido que estemos, ese ámbito de angustia, ese ámbito de dolor, ese ámbito donde sufrimos pérdida, ese ámbito donde hay tristeza, ese ámbito donde hemos sufrido en cierta manera decepciones, en ese ámbito donde en cierta manera sufrimos y ahora estamos lamentando y ahora estamos llorando y decimos, ¿qué vamos a hacer ahora? El enemigo nos ha robado, el enemigo en cierta manera nos robó la familia, el enemigo nos robó las generaciones, el enemigo, y cuando se dieron cuenta ya era tarde. Cuando se dieron cuenta ya habían consecuencias, en cierta manera, de por años atrás no haber exterminado a Amalek, pero también de haber descuidado su familia, de haber descuidado lo que tenían a cargo, que era su ciudad. Entonces en esta mañana Dios te está hablando para que podamos entender
de que no podemos bajar ese nivel de intercesión, que no podemos decir, no, ¿saben qué? Yo ya sé todo y no necesito más aprender. O no podemos decir en cierta manera, no, esto está tan seguro que Satanás no lo puede derribar. La única manera o la única vez que Amalek no pudo entrar contra el pueblo de Israel era cuando estaban conectados con Dios. Si vos estás conectado con Dios, si tu familia está conectada con Dios, Amalek no podrá entrar a tu casa. Pero si en tu vida hay brechas, si en tu vida hay incredulidad, si en tu vida hay falta de perdón, si en tu vida hay rencor, si en tu vida hay ira, si en tu vida hay algo por donde sea pequeña la brecha, Amalek va a entrar y te va a hacer estragos en tu vida y en tu familia. El tema es que muchos se dieron cuenta cuando ya era tarde. David se dio cuenta cuando ya había sido su ciudad quemada a fuego, cuando sus hijos y sus mujeres habían sido llevados cautivas. Y dice que comenzaron uno a hablar de apedrearlo, otros se angustiaron, comenzaron a llorar, comenzaron a gemir, tuvieron una amargura de alma. Pero David hizo algo interesante, estaba triste, sí, pero dice que David se fortaleció en Jehová. Y es lo que te quiero hablar hoy, te quiero llevar. Si has estado sufriendo pérdidas, si en estos días has estado sufriendo decepciones, si en estos días sentiste que los golpes de las tinieblas fueron tan fuertes que casi te dejaron sin ganas de seguir en Dios. Hoy Dios te está diciendo, tenés que fortalecerte en mí. Ya no sigas el tomar piedra y querer golpear a David. Habla también de murmuraciones, de crítica. Habla de levantarse contra una autoridad, pero también habla de levantarse contra Dios. ¿Cuánto no hemos dicho alguna vez que nos pasó algo malo? Y yo ya no quiero seguir a Dios. ¿Cuánto cuando vino alguna circunstancia adversa, debes de entrar y consultarle a Dios y decirle, ¿por qué vino esto Dios y cómo lo solucionamos? Dijimos, no, yo ya dejo ir de la iglesia, yo no quiero saber más de la iglesia, yo no quiero saber más de esto porque la verdad es que cada vez que voy a la iglesia me pasan esto. No, te pasa eso justamente cada vez que bajás el nivel de intercesión. Te pasa eso cada vez que te desconectás de lo que Dios te ha mandado a hacer. Amalek es alguien que te ataca por la retaguardia. Amalek es alguien traicionero. Amalek significa queja también. La palabra de Dios dice que Amalek vino y asoló la ciudad de David. Mientras David no estaba, Amalek vino y dice que asoló la ciudad de David. ¿Sabe qué asolar significa? Golpear, azotar, saquear, turbar, confusión. Yo te pregunto, yo sé que muchos ya tienen familia, pero ¿cómo está tu familia? 10 puntos. ¿No será que la estás descuidando y tu familia está sufriendo asolación? ¿Le has preguntado a tus hijos cómo están? ¿Has estado orando por ellos? ¿Has estado orando por tu matrimonio? ¿Has estado orando por tu finanza? ¿Has estado orando por tus familiares? ¿Cómo está tu familia? Mi matrimonio está, pero ¿cómo está tu familia? Hay familias que están sufriendo asolación en este tiempo. Amalek lo está asolando, Amalek lo está golpeando, Amalek lo está azotando, Amalek lo está saqueando, Amalek lo está turbando. En este tiempo, ¿cuánta gente turbada de corazón? Cuánto uno está turbado de corazón es algo que no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer, se pierden las fuerzas, se siente en un lugar donde no tiene salida, se siente en un lugar que parece que va a desfallecer, que sus fuerzas se acabaron. Eso es Amalek, eso es un asolamiento de Amalek. Amalek también es el leviatán, es murmuración y es crítica. Ahora, Amalek ataca cuando tus manos están cansadas. Amalek ataca, como vuelvo a decir, cuando has dejado ya o ha menguado tu relación con Dios. Amalek puede atacar cuando, en cierta manera, por creer que estaba todo bien o porque se te acabaron las fuerzas, ya menguaste tu relación con Dios. Amalek ataca a los más débiles. Amalek ataca a los más débiles. Cuidado con esto también, porque Amalek ataca a los más débiles. Y como es un espíritu y como es una forma de operar, se puede presentar a través de personas que van a venir a hablarte, que van a venir a traerte en cierta manera tal vez una idea. Pero como siempre digo, todo aquello que te separe o te aparte de lo que Dios te ha dicho que va a hacer con tu vida no proviene de Dios. Gente que por ahí no ha preguntado por negocio o para orar por ciertas palabras que tienen. Y yo le digo, mira, Dios te va a traer la respuesta.
pero a veces se le presentan oportunidades y esas oportunidades ya no le van a dejar venir a la iglesia, ya no le van a dejar congregarse. Entonces yo digo, orá primero, porque todo lo que te separa de Dios, a veces, en cierta manera, no proviene de Dios. Todo lo que te separa de Dios, generalmente, no proviene de Dios. Cuando Dios te da una bendición, cuando Dios te abre una puerta laboral, cuando Dios te da un emprendimiento, también está el tiempo para buscar a Dios. También está el tiempo para seguir alimentándote de Dios. Miren, Amalek hace anatema tu economía. ¿Dónde está esto, pastor? En el libro de Samuel, a Saúl se le había dado la orden una vez más de exterminar a Amalek, y fue otro que no exterminó a Amalek. Dice que en un momento Dios le dice a Saúl, ve hasta Amalek y destruye todo, no dejes nada de Amalek, porque yo he decidido y yo he soltado una palabra que sea todo destruido. Va Saúl hacia Amalek, va Saúl hasta la tierra de Amalek, dice que destruye todo, menos los animales engordados, menos el botín que le pareció lindo y menos al rey. Entonces cuando Samuel se le presenta a Saúl, le dice, ¿qué has hecho? Cumplí lo que Dios me mandó a hacer. No, la orden era que exterminara todo y no tomaras nada. Porque dice en cierta manera, esa riqueza es anatema, esos recursos están contaminados. Y Saúl no tiene mejor idea que decir, no, si los trajimos para levantarlo como ofrenda a Dios, no, si lo trajimos en cierta manera para honrar a nuestro Dios, Dios jamás va a recibir una ofrenda anatema, Dios jamás va a recibir una ofrenda que esté contaminada, Dios jamás va a recibir algo que no le pertenece a Él. Amén. Entonces Amalek también te seduce. Amalek también te seduce a tomar riquezas de donde Dios no te ha dicho. Amalek te seduce a tomar puertas o te abre puertas puertas de engaño para que en cierta manera la tomes. Pero cuando te des cuenta, tal vez obtuviste recursos, pero perdiste la presencia de Dios. Saúl sabe que por hacer esa acción termina perdiendo la presencia de Dios. Por esa acción termina cortando sus generaciones. David tiene que ser levantado por Dios por causa de Saúl. Saúl tenía una palabra de reinado. Saúl tenía una palabra de que un hijo de su línea generacional se sentaría perpetuamente en el trono. Pero por causa de esto, de no exterminar a Amalek, por causa de dejarse de seducir por Amalek, por causa de dejar que Amalek entrara en su vida, termina perdiendo la presencia de Dios y termina Samuel diciéndole, ¿sabes qué? Cuando suba tu siguiente hijo se terminará el reinado. Entonces sufre pérdidas. Amalek consigue lo que quería, cortar a Saúl de la palabra que tenía. Amalek consiguió cortar a Saúl de la promesa que portaba. Dios siguió cumpliendo su promesa con otro linaje familiar, con el de David. Pero ¿qué pasó con Saúl? Y es lo que yo te quiero hablar en esta mañana y llevarte a reflexionar. ¿Cuántas palabras Amalek te ha hecho abortar? ¿Cuántas palabras que Dios te ha dado te ha hecho abortar? Amalek te quiere apartar totalmente de Dios. Y Amalek va a producirte que te apagues espiritualmente, que esa pasión que tenías por Dios, que ese buscar de Dios, que ese sentir de Dios se termine diluyendo y diga, no, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en otra cosa, me voy a enfocar en mi trabajo, me voy a enfocar en mi familia de manera natural, me voy a enfocar, pero no, ya lo de Dios déjemelo de parte. Ya lo de Dios, no necesito congregarme y tantas cosas más. Eso es Amalek, ya entrado en tu sistema pensante y ya haciéndote funcionar conforme lo que Él ha establecido. Amén. Póngase de pie, hermano. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Avanzo